Bienvenidos. En esta sesión vamos a desgranar dos de los conceptos más importantes en la administración del Estado, la gobernabilidad y las políticas públicas. Vamos a ver cuál es la arquitectura que hay detrás de las decisiones que, al final, dan forma a nuestra sociedad. Antes de empezar, enmarcamos esta sesión de manera formal. Les damos la bienvenida a la asignatura Gobernabilidad y Políticas Públicas de la Maestría en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP, siguiendo las directrices del profesor Mario de Jesús Zambrano Miranda. Bueno, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos con lo más básico, la esencia de una política pública. Después veremos qué la diferencia de la gestión y de la ley. Analizaremos su arquitectura, cómo cambia, cómo se estructura por dentro, y al final lo conectaremos todo con los conceptos de gobernabilidad y gobernanza. Venga, pues empezamos. Vamos directos al corazón del asunto, la esencia de la política pública. Y para entenderla, primero tenemos que tener muy claro qué es lo político y qué es lo público. A ver, solemos pensar que una política pública es algo que el gobierno decide y nos impone, pero en realidad su naturaleza es mucho más profunda. Nace de una elección colectiva, de un debate sobre aquello que nos interesa a todos, y que al final se traduce en acciones que la propia sociedad lleva a cabo. Y aquí está la amiga de todo esto. Decidir qué problema es lo suficientemente importante como para merecer una política pública no es un cálculo matemático, no es un proceso neutral, es en realidad un campo de batalla de ideas, es el resultado de una tensión constante entre el conflicto y la cooperación de muchísimos actores sociales. Vale, entonces, para que quede súper claro, ¿qué es y qué no es una política pública? Pues sí es un conjunto coherente, pensado, articulado, y no es una simple reacción improvisada. No es una acción aislada o un instrumento suelto, es algo con un propósito, con un marco de acción detrás. Un ejemplo que lo deja clarísimo, la obligación de usar el cinturón de seguridad. Eso, por sí solo, no es una política pública. Claro que no. Es una herramienta, un instrumento súper importante, sí, pero que forma parte de algo mucho más grande, la política de seguridad vial. Y ahí dentro también están los controles de velocidad, la alcoholemia, el diseño de las carreteras, etc. Muy bien. Ahora que ya tenemos una idea más clara, vamos a diferenciar la política pública de otros dos conceptos con los que se confunde todo el tiempo, la gestión pública y la ley. Poner fronteras aquí es fundamental. A ver, la diferencia clave aquí es el nivel en el que operan. La política pública juega en el nivel estratégico. Es la que define el qué se quiere conseguir y el por qué. Es una decisión, digamos, política. En cambio, la gestión pública está en el nivel operativo. Se ocupa del cómo se va a llevar a cabo esa decisión. Es una función mucho más técnica. Este ejemplo es que es perfecto para entenderlo. La decisión de vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello de útero, eso es la política pública. Ahora bien, organizar toda la logística, la cadena de frío, la distribución de las vacunas a los hospitales, eso es la gestión o la gerencia pública. Pero ojo, y esto es crucial, que las diferenciemos no significa que sean dos mundos separados. No es que una acabe y la otra empiece. La política y la gestión están hablando constantemente e interactúan durante todo el ciclo de vida de la política. Entonces, ¿y la ley? ¿Dónde la metemos en todo esto? Pues la ley es una herramienta potentísima para la política pública. Sirve para poner negro sobre blanco los acuerdos, para coordinar a la gente y para crear incentivos claros. Pero, y esto es clave, una ley por sí misma no es la política. No garantiza que se consiga el objetivo. Necesita toda una estrategia de gestión detrás para que funcione. Muy bien, ya sabemos qué es una política. Pero, ¿cómo cambian? ¿Son estáticas? Para nada. Y para entender cómo evolucionan, hay una metáfora genial que propuso Gian Domenico Mahone, la arquitectura del núcleo y la periferia. Imaginemos una política como si fuera un sistema solar. En el centro tenemos el núcleo, los valores, los principios, los grandes objetivos. Esa es la parte estable, la que cambia muy, muy despacio. Y orbitando a su alrededor tenemos la periferia, los programas, las acciones concretas, los instrumentos. Esta es la parte flexible, la que se ajusta constantemente. Y la función de esta periferia es vital, protege al núcleo. Es como una especie de parachoques o de fusible. Cuando hay presiones sociales o económicas para que la política cambie, lo que se ajusta son los programas de la periferia. Y esto permite que la política se adapte sin tener que cargarse sus principios fundamentales. Vamos a verlo con el ejemplo de la política educativa. El núcleo, lo que no se toca, es el derecho a la educación, la gratuidad, la búsqueda de calidad. La periferia, lo que sí puede cambiar y ajustarse, son los programas de alimentación, las reformas del currículo o los sistemas de evaluación a estudiantes y profesores.
Vale, ya entendemos cómo cambia una política. Ahora vamos a hacerle una radiografía para ver su estructura interna. Porque una política no es una cosa única, es una arquitectura compleja con varios niveles que vamos a desglosar ahora mismo. Es fundamental que nos quitemos de la cabeza la idea de que una política es un bloque de hormigón, para nada. En realidad es una estructura ordenada de acción, como una cascada que va de lo más general a lo más específico. Esta estructura se organiza, digamos, en 4 grandes niveles. Pensadlo como si planificásemos un viaje. Primero, el nivel estratégico, que define el destino, los grandes principios. Segundo, la planeación, que dibuja el mapa, con metas claras. Tercero, la programación, que organiza los vehículos, los programas y proyectos. Y cuarto, las acciones, que es ya la ejecución en el terreno, el viaje en sí mismo. Y para no perdernos, cada nivel responde a una pregunta clave. El estratégico se pregunta, ¿qué debemos hacer? El de planeación, ¿cómo lo vamos a hacer? El de programación, ¿a través de qué programas o proyectos? Y finalmente, el de acciones responde a, ¿con qué instrumentos concretos lo llevamos a cabo? Hemos visto qué es una política, cómo se estructura. Ahora llegamos a la pregunta del millón. ¿Y cómo se gobierna todo esto? Aquí es donde entran en juego 2 conceptos que suenan parecido, pero que son muy diferentes: gobernabilidad y gobernanza. La gobernabilidad es, digamos, el concepto clásico. Se refiere a la capacidad del gobierno para dirigir, para llevar a cabo sus decisiones, a menudo de una forma bastante vertical. Es una visión centrada en la autoridad del Estado, en su poder para mantener el orden e imponer su agenda. La gobernanza, en cambio, es otra historia. Es un concepto mucho más moderno. Aquí ya no se trata de imponer, sino de interactuar, de deliberar. La dirección no la marca solo el gobierno, sino que surge de una red de colaboración entre actores públicos, privados y sociales. Esta imagen lo capta a la perfección. La gobernanza significa que el gobierno pasa de ser el único piloto en la cabina a ser un coordinador clave dentro de una red mucho más amplia. Las políticas son el resultado de esa interacción, de ese acuerdo entre un montón de partes interesadas. ¿Y cómo funciona esta red de gobernanza? Pues se apoya en 4 pilares: los actores que participan, los espacios donde interactúan, como mesas de diálogo o foros, las normas, tanto formales como informales, que regulan cómo se comportan, y, por supuesto, el intercambio constante de recursos e información entre ellos. Y con esto llegamos ya al final de nuestro recorrido. Es el momento de atar todos los cabos y de quedarnos con la idea central que define la política pública en el mundo de hoy. En resumen, ¿con qué nos quedamos? Pues con que una política pública es una arquitectura sofisticada, con múltiples niveles, con un núcleo de principios muy estable que está protegido por una periferia flexible que le permite adaptarse. Y lo más importante, hoy entendemos que estas estructuras complejas no se pueden simplemente administrar de arriba abajo, deben gobernarse en tez. Y cerramos con una pregunta para la reflexión. Si aceptamos que el modelo de gobierno ha cambiado, que la gobernanza es el nuevo paradigma, entonces, ¿cuál es el nuevo papel del Estado? Claramente, ya no es el único director de orquesta. Definir ese nuevo rol es quizá el desafío más importante que tiene la administración pública en el siglo XXI. Muchas gracias por su atención.